Te sorprendería saber que algunos de los consejos nutricionales más antiguos y olvidados podrían ser la clave para alcanzar una salud óptima. ¿Sabías que la luz del sol es tan esencial como los nutrientes que consumes? Pero espera, no se trata solo de lo que comes, sino de cuando lo comes. Imagina seguir una dieta que parece perfecta, pero estás cometiendo un error que sabotea todo: comer de noche. Según un antiguo libro médico de 1827, no deberíamos cenar después de cierta hora. ¿Te has preguntado por qué? ¿O cómo el sol podría estar nutriéndote sin que lo notes? Lo que descubrirás cambiará por completo tu perspectiva sobre la alimentación y el bienestar. Te contamos el porqué de este error que muchos cometen sin saberlo. No te lo pierdas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de comer saludable, no ves los resultados que esperabas? Puede que no sea solo lo que comes, sino cuando lo comes. Y esto podría estar afectando tu salud más de lo que imaginas. Hoy vamos a descubrir juntos un enfoque que podría revolucionar tu bienestar. No se trata de una dieta complicada ni de contar calorías, sino de volver a lo básico, a lo que nuestros cuerpos están diseñados para hacer: comer de día, al ritmo de la naturaleza, mientras aprovechas el poder del sol. Imagina por un momento cómo se sentiría despertar cada día con más energía, perder esos kilos difíciles y mejorar tu digestión, todo simplemente haciendo un pequeño cambio en tu rutina diaria. Comer en armonía con tu cuerpo no es una tendencia nueva, sino una práctica ancestral que hemos olvidado. En este video, te voy a revelar 3 pasos clave que te ayudarán a alcanzar este objetivo. Vamos a hablar de cómo eliminar el azúcar y las harinas refinadas, qué alimentos ancestrales debes incluir en tu dieta y, sobre todo, por qué comer de día puede ser el mayor secreto para tu salud. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir te sorprenderá y te ayudará a transformar tu vida para siempre. Elimina el azúcar y las harinas. Ahora, hablemos de algo que está saboteando tu salud sin que te des cuenta: el azúcar y las harinas refinadas. Probablemente ya has escuchado que el azúcar no es lo mejor para tu cuerpo, pero ¿sabías que no solo afecta tu peso, sino también tu energía, tu metabolismo e incluso tu estado de ánimo? Estas sustancias, tan comunes en nuestra alimentación moderna, actúan como una trampa silenciosa. Aparentemente inofensivas, están diseñadas para engancharte. Cuanto más las consumes, más las deseas. Y mientras tanto, tu cuerpo sufre. El azúcar y las harinas refinadas son productos altamente procesados que no aportan nada a tu salud. De hecho, lo único que hacen es desequilibrar tus niveles de azúcar en sangre, hacer que te sientas cansado y con antojos constantes. Imagina lo que eso significa para tu día a día: te despiertas sin energía, necesitas algo dulce para aguantar la tarde, y al final del día sientes que simplemente no puedes más. Y así, se convierte en un ciclo interminable. Pero aquí está la buena noticia: puedes romper este ciclo. El primer paso es eliminar esos alimentos que no te están aportando nada bueno. Puedes reemplazarlos con opciones mucho más saludables y deliciosas. En lugar de ese postre azucarado o pan blanco, prueba con frutas frescas que contienen azúcares naturales acompañados de fibra, o cereales integrales que te proporcionan energía duradera sin esos molestos picos y caídas de glucosa. ¿Te imaginas lo bien que te sentirías si tu energía permaneciera estable durante todo el día? Al eliminar el azúcar y las harinas refinadas, te sentirás más ligero, con más energía, y lo mejor de todo, tendrás control sobre tus hábitos alimenticios, sin esos antojos incontrolables que te arrastran hacia las decisiones poco saludables. El cambio puede parecer difícil al principio, pero créeme, una vez que te liberes de la dependencia de estos alimentos, sentirás la diferencia en tu cuerpo y en tu mente. Y lo mejor es que los resultados los empezarás a notar rápidamente. Así que, ¿por qué no empezar hoy mismo? 3. Base de la alimentación: productos ancestrales y densos en nutrientes. Ahora que has decidido dejar atrás el azúcar y las harinas, es momento de reemplazarlas con alimentos que realmente nutran tu cuerpo, alimentos que nuestros antepasados sabían que eran esenciales para la salud. Cuando hablamos de productos ancestrales, nos referimos a aquellos que han sido parte de la dieta humana durante siglos: carne, huevos, pescado, lácteos.
Estos alimentos están llenos de nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita para funcionar de manera óptima. No es casualidad que civilizaciones enteras prosperaron gracias a ellos. Su densidad nutricional es tan alta que aportan mucho más que simples calorías. Piénsalo, nuestros antepasados no tenían acceso a alimentos procesados. Su dieta se basaba en lo que la naturaleza les ofrecía, y como resultado, su salud era mucho más robusta que la nuestra hoy en día. Al consumir carne, huevos y pescado, estás obteniendo proteínas de alta calidad, grasas saludables y una amplia gama de vitaminas y minerales que no solo nutren tu cuerpo, sino que también lo reparan y fortalecen. Las carnes, por ejemplo, son una fuente excelente de hierro y vitamina B12, nutrientes clave para tu energía y salud cerebral. Los huevos son considerados uno de los alimentos más completos que existen. Contienen proteínas de alto valor biológico y grasas saludables que apoyan tu metabolismo y funciones cerebrales. Y el pescado, además de ser rico en proteínas, está lleno de ácidos grasos omega 3, los cuales son esenciales para la salud cardiovascular y cerebral. Pero, ¿por qué hablamos de productos ancestrales? Porque son alimentos que nuestro cuerpo está diseñado para consumir. Son densos en nutrientes, naturales y fácilmente absorbidos por el organismo. Lo importante aquí es que, cuando te alimentas con productos ancestrales, estás dándole a tu cuerpo lo que realmente necesita para funcionar bien. Es como darle a un coche de alta gama el mejor combustible posible. El resultado: más energía, mejor digestión, un sistema inmunológico más fuerte y una mente más clara. Muchos creen que los carbohidratos procesados y las comidas rápidas son la solución a la falta de tiempo, pero la verdad es que, con estos alimentos ancestrales, puedes crear comidas rápidas, sencillas y extremadamente nutritivas. Y lo mejor de todo, no solo estarás alimentando tu cuerpo, también estarás reconectando con lo que realmente significa nutrirse de verdad. Si basas tu alimentación en productos ancestrales densos en nutrientes, estarás dando un paso firme hacia una vida más saludable y equilibrada. 4. La importancia de comer durante el día. Finalmente, llegamos al tercer paso, y quizás uno de los más importantes: comer durante el día. No se trata solo de lo que comes, sino de cuándo lo haces. Nuestro cuerpo tiene un ritmo natural, un reloj interno que regula nuestras funciones biológicas y está diseñado para sincronizarse con la luz del día y la oscuridad de la noche. Este ciclo, conocido como el ritmo circadiano, no solo afecta tu sueño, sino también tu digestión y metabolismo. Y aquí está la clave: estamos diseñados para comer de día, no de noche. Piénsalo de esta manera: durante millones de años, nuestros ancestros comían mientras había luz. Al caer la noche, no tenían acceso a los alimentos, lo que permitía que su cuerpo descansara y se recuperara durante la noche. Sin embargo, hoy en día, con la vida moderna, muchos de nosotros estamos comiendo tarde, después de que el sol se ha puesto, cuando nuestro cuerpo debería estar preparándose para descansar. Esto es lo que está creando un verdadero caos en nuestra salud. ¿Sabías que comer de noche puede ralentizar tu metabolismo y hacer que tu cuerpo almacene más grasa? Durante la noche, tu cuerpo no está en su modo más eficiente para digerir los alimentos. Comer tarde también puede afectar tu calidad de sueño, lo que a su vez repercute negativamente en tu energía, tu estado de ánimo y tu capacidad para quemar grasa. Por otro lado, cuando comes durante el día, especialmente en las primeras horas, estás aprovechando al máximo tu metabolismo activo. Tu cuerpo tiene la capacidad de procesar los alimentos de manera más eficiente, quemando calorías y utilizando los nutrientes de manera óptima para proporcionar energía, en lugar de almacenarlos como grasa. Además, no es solo lo que comes, también comes sol. ¿Te has preguntado de dónde vienen los nutrientes como la vitamina D, esencial para tus huesos y tu sistema inmunológico? Proviene del sol, que nutre tu cuerpo al igual que la comida. De hecho, el sol es fundamental para tu metabolismo. El sulfato, una sustancia esencial para el funcionamiento de tu organismo, también se activa gracias a la luz solar. Comer durante el día te permite sincronizar tu alimentación con el ritmo natural del sol y aprovechar al máximo sus beneficios. Los estudios médicos más antiguos ya recomendaban terminar de comer temprano. Algunos sugerían hacer la última comida del día antes de las 3 de la tarde.
Sí, leíste bien, a las 3 de la tarde. ¿Te imaginas cenar tan temprano hoy en día? Aunque quizás no es necesario ser tan estricto, establecer una hora límite para tus comidas antes de la puesta del sol puede transformar por completo cómo te sientes y cómo funciona tu cuerpo. Entonces, el desafío es simple, trata de hacer tu última comida antes de las 6 de la tarde. No solo estarás alineando tu alimentación con tu ritmo circadiano natural, sino que le darás a tu cuerpo la oportunidad de descansar, repararse y funcionar de manera óptima al día siguiente. Recuerda, comer de día no solo es más saludable, es lo que tu cuerpo siempre ha necesitado. Dale esa oportunidad y sentirás la diferencia. Y antes de continuar con nuestro video, el sponsor de hoy, quiero hacer una pausa rápida. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y darle like, eso me ayuda un montón. Además, echa un vistazo a los enlaces en la descripción, donde te dejo mi clase totalmente gratuita y productos sobre cómo bajar de peso de manera efectiva. Y, por cierto, revisa los comentarios, hay tips adicionales y experiencias increíbles de nuestra comunidad que no querrás perderte. 5. Historia, la sabiduría ancestral sobre los horarios de comida. Ahora, viajemos en el tiempo para descubrir un secreto que nuestros antepasados ya conocían. Los horarios de comida son tan importantes como los alimentos que consumimos. Hace más de 100 años, los primeros libros médicos ya advertían sobre la importancia de no comer tarde en la noche. De hecho, muchos de estos textos recomendaban hacer la última comida del día antes de las 3 de la tarde. Sí, lo que hoy llamaríamos almuerzo o lunch, para nuestros antepasados era la cena. Y no lo hacían por casualidad, la ciencia de la salud ya tenía una clara comprensión de que el cuerpo digiere mejor cuando el sol está en su punto más alto y cuando la luz del día domina. Si miramos las culturas ancestrales, todas tenían una estructura similar en sus comidas, desayunaban temprano, almorzaban como la comida principal, y cenaban algo muy ligero o, en muchos casos, ni siquiera cenaban. Esta sabiduría se fue perdiendo con el tiempo, a medida que la modernidad trajo más luz artificial, cambios en el estilo de vida y una desconexión de los ritmos naturales del cuerpo. ¿Sabías que, en la época medieval, muchos de los campesinos seguían una rutina estricta de comer solo durante las horas de sol? Esta era la norma porque sabían que comer de noche afectaba su descanso, su energía y su capacidad para trabajar al día siguiente. La comida de la mañana era la más abundante porque sabían que necesitaban esa energía para afrontar el día. Y, como resultado, tenían cuerpos más sanos, más fuertes y una vida equilibrada. Hoy, con todo lo que sabemos sobre el ritmo circadiano y los efectos de comer tarde, es fascinante ver cómo nuestros antepasados ya practicaban estos hábitos que ahora la ciencia moderna respalda. Recuperar esa sabiduría ancestral no solo es una forma de honrar nuestro pasado, sino también una manera efectiva de mejorar nuestra salud en el presente. Al final del día, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, y está diseñado para funcionar mejor cuando seguimos estos ritmos naturales. Así que, cuando pienses en tu próxima comida, recuerda que comer temprano no es solo un consejo moderno, es un principio que ha pasado de generación en generación, porque simplemente funciona. Hemos cubierto bastante hoy, desde la importancia de eliminar el azúcar y las harinas hasta cómo alinear tu alimentación con los ritmos naturales del sol y nuestros antepasados. Ahora tienes en tus manos un conocimiento que puede transformar tu salud y tu vida. No es solo lo que comes, sino cuando lo comes, y cómo puedes aprovechar lo que la naturaleza y la sabiduría ancestral nos han enseñado. Al hacer estos pequeños cambios, como eliminar alimentos procesados y comer durante el día, no solo mejorarás tu energía y bienestar, sino que también le darás a tu cuerpo la oportunidad de funcionar como está diseñado. Entonces, ¿qué te detiene? Este es tu momento para tomar control de tu salud. Empieza hoy mismo a aplicar estos principios y verás cómo poco a poco te sentirás más liviano, con más energía y con una mayor claridad mental. Recuerda, el primer paso es el más importante. Y si realmente estás listo para dar ese salto hacia una mejor versión de ti mismo, te invito a que revises los comentarios debajo de este video. Hemos incluido un enlace a un producto especialmente diseñado para ayudarte a perder peso de manera efectiva y sostenible, basado en los principios que hemos discutido hoy. Dale una oportunidad a tu cuerpo de alcanzar su máximo potencial.
Deja tus preguntas y comentarios, cuéntanos cómo planeas implementar estos cambios, y no olvides darle like y suscribirte para más contenido que mejorará tu salud y bienestar. Nos vemos en el próximo video.